estar en un punto de vista y también ya que bueno saber que estamos en contacto permanente con la gente de Alto Paraná en Ciudad del Este. Qué linda propuesta. Sí, totalmente. Bueno, así arrancamos esta semana. Bienvenidos, bienvenidas a... Bienvenida, Fernanda. Gracias, señor. Gracias, ya repuesta nuevamente para compartir con todos ustedes como cada tarde. Bueno, y tenemos que hablar en este caso, Diego, de varias informaciones que fueron sucediéndose durante esta jornada. Entre ellos, nuevamente hablamos del caso Metrobús. Exactamente, y ver qué defensas tiene el país, qué defensas tenemos todos en realidad, sí, en este caso, para intentar proteger el patrimonio nuestro, de los paraguayos. Totalmente. Bueno, hay una acción en específica que hoy estuvieron realizando desde la Procuraduría General y ya por eso queremos saludar a quien nos acompaña en esta tarde como invitado al Procurador General Marco González. ¿Cómo le va, Procurador? Bienvenido. Hola, Fernanda. Hola, Diego. Muchas gracias, un gusto estar Gracias, doctor, por acompañarnos. ¿Puede explicarnos brevemente qué es lo que se presentó? ¿Cuál es la acción que se presentó? Sí, planteamos un recurso de nulidad contra el laudo porque tenemos una instrucción muy clara del presidente. Defender lo que es de todos los paraguayos con el máximo rigor científico y jurídico, porque si el Paraguay tiene que pagar va a salir del dinero de los contribuyentes finalmente. Entonces, nosotros notamos deficiencias muy graves en el laudo arbitral que no pueden ser consentidas lisa y llanamente. A ver, para explicar un poco nomás, cuando en este tipo de contratos, este tipo de situaciones, se establece que si hay alguna controversia, se va a llevar a un arbitraje de afuera, exacto, en este caso. Así Eso está bien, doctor, hay que buscar arbitraje interno o justicia interna, mejor dicho, paraguaya, digo. Depende, para juzgar si está bien o mal, uno tiene que ver cuál es el sentido de justicia que tiene un tribunal arbitral cuando dicta el laudo, ¿verdad? Entonces, finalmente la mala o buena decisión va a estar en si existen buenos fallos o no existen buenos fallos. Nosotros, o sea, hay una esperanza en que los laudos van a ser objetivos. Pero digo, la práctica de llevar afuera a tribunales de afuera, me pregunto si es lo que se estila, lo inevitable, o ustedes estarían ya por no seguir esa línea, digamos. Depende. Es preferiblemente no. No hay problema en aceptarlo en determinadas condiciones. Muchas veces el tipo de contrato, por ejemplo, si vos vas a financiar una obra con un dinero, a lo mejor de inversores extranjeros que piden que la solución de controversia sea a través del arbitraje, entonces se pacta esa cláusula arbitral. Depende mucho de las circunstancias. ¿Eso tiene que ver con la inseguridad jurídica acá o es un estilo, una norma más bien internacional, digamos? Sí, implica también un poco el grado de confianza que se tiene hacia el Poder Judicial local, nacional, por llamarlo de alguna manera. Si uno se siente seguro de que se va a actuar con objetividad, con seguridad, no tendría ningún inconveniente someterse a la jurisdicción paraguaya. Pero en principio es algo que está en manos de la institución pública que hace una licitación determinar eso. Ahora, procurador, este laudo arbitral, para recordar nada más, era el que se conocía hace unos meses, ¿verdad? Exactamente. ¿Y en qué se basaba específicamente? El laudo. Sí, el laudo arbitral finalmente determinó que, te hablan números aproximados. Sí. 5 millones de dólares habría que pagar la Mota Engil por la ejecución de la póliza en contra de una advertencia del tribunal arbitral. Aproximadamente 5 millones de dólares habría que pagar por unos daños que se generaron en contra de Mota Engil a raíz de la decisión. Esto según el tribunal, ¿verdad? Nosotros ahora estamos cuestionando. Claro. Aproximadamente 2,5 millones de dólares en costas procesales, y así se componen de unos cuantos rubros y cada uno con sus intereses. Y ese monto global al 31 de diciembre, calculando los intereses, llegaba a cerca de 17 millones de dólares. ¿Y dónde se presenta esta acción? Porque el tribunal es de afuera, ¿verdad? El tribunal arbitral básicamente fija la sede que determina el contrato y decía, la jurisdicción paraguaya y la legislación paraguaya es la que tiene que usarse para resolver. Ahora, ¿quiénes van a conformar el tribunal? Bueno, cada parte, Paraguay eligió un mexicano, Mota Engil eligió un argentino, y entre los dos árbitros eligieron a un brasilero. Es decir, los tres árbitros podrían haber sido paraguayos o de cualquier otra nacionalidad. Sí. Y esto, perdón, esto es como una primera instancia, ¿se entiende esto? El laudo arbitral. El laudo arbitral es única instancia. Uno no puede apelar en el sentido de que nosotros ya no le podemos pedir a un tribunal de apelaciones que revise y que bajame el monto de la indemnización, cambiame el monto de las tasas de interés o desconocerme, revocame esta parte de la decisión. Lo único que se puede plantear
contra un laudo arbitral es un recurso de nulidad si es que el laudo arbitral violó requisitos formales. ¿Y dónde presentado, doctor? Ante el Tribunal de la Capital, Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, y salió sorteada la tercera sala. Ahora, ¿cuáles son los argumentos de esa nulidad que ustedes están presentando? La nulidad es, como te digo, cuando se viola el derecho a la defensa, por ejemplo, no se argumentaron o contraargumentaron las posiciones bien fundadas de la Procuraduría del Estado paraguayo cuando pide que se le reconozca el 70% de las costas porque ganó en un 70% Paraguay. Motagil ganó solamente el 30% de lo que pidió. No está justificado eso. Después, en la legislación que había que usar para resolver el caso es la legislación paraguaya. Sí. Y en la legislación paraguaya está prohibido el anatocismo, es decir, no se pueden capitalizar intereses. El interés del mes de enero no se puede sumar al capital para con ese capital más el interés del mes de enero sumar y calcular la tasa de interés en mes de febrero. Y el Tribunal Arbitral ha determinado intereses compuestos en franca violación a nuestra ley nacional. Y en este caso, Motagil tiene un abogado, un representante. ¿Se le notifica cómo es el proceso, digamos, ahora ante los civiles de nuestro país? Bueno, para la Constitución, para el litigio ante la sede arbitral, el Motagil designó un estudio jurídico en Portugal para que le defienda y Paraguay un estudio jurídico francés, ¿verdad? Ahora, esta demanda la interpuso la Procuraduría y lo lógico sería que Motagil contrate un estudio jurídico o un abogado paraguayo. ¿Tiene que litigar acá? Tiene que litigar acá. Ahora, estoy leyendo acá, doctor, y menciona, y quiero saber, y para explicar también a la gente, ¿qué es la indemnización de lucro cesante? Básicamente, el lucro cesante es todo lo que vos dejaste de ganar por la rescisión del contrato. Y eso es lo que este tribunal, de hecho, el laudo implica que Paraguay tiene que pagar eso. Esa es la contradicción que nosotros notamos en el laudo, porque cuando toca el concepto de lucro cesante, el tribunal arbitral dice, yo no te puedo dar lucro cesante a vos, Motagil, porque en el contrato está prohibido solicitar lucro cesante. Ok. Pero después hace un análisis y dice, por los días de atraso se generaron unos montos que tienen que ser pagados a Motagil como monto costo global de la contratación y el impacto que tuvo en función de lo facturado y lo gastado. Es decir, está reconociendo el lucro cesante con otros nombres. Claro. Entonces nosotros decimos, eso está prohibido y esa condena no puede ser impuesta al Paraguay. ¿Y recordás, doctor, el monto aproximadamente de eso? 5 millones de dólares más tasas de interés compuestas. Del global. Del global. ¿Y cuánto ya se llevó? ¿Cuánto ya ganó Motagil con el Metrobús? Bueno, de la ejecución del contrato, que era aproximadamente 40 millones de dólares, después fue creciendo con adendas, se logró erogar 27 millones de dólares. Es decir, 17 millones de dólares, si eventualmente estos 17 se hubiese continuado para la continuación de las obras, ya estaríamos cerca del monto total del contrato. Y ahora el Motagil está obligada, digamos, no tiene opción no puede desconocer la denuncia, digamos, el pedido de nulidad. No puede desconocer de ninguna manera y va a tener que presentarse a responder. ¿Y ellos cómo pueden hacer efectivo el cobro, por ejemplo? ¿Cuál es el peligro, digamos? Y ellos tienen que lograr que ese laudo arbitral quede firme para después ejecutar. Si el Tribunal de Apelación anula el laudo, no va a estar firme. O si anula parcialmente, solamente se puede ejecutar lo no anulado. Ahora, ¿hubo una cuestión de plazos también que ustedes cuestionan? Sí, porque el Tribunal Arbitral tenía 9 meses para dictar el laudo y lo quitó a través de una orden procesal que fue consentida por las partes. Un tribunal arbitral tiene su competencia no más allá de lo que las partes le conceden. Y las partes le dijeron o consentido o determinado en la orden procesal que el plazo para dictar era de 9 meses. Y transcurrió los 9 meses y además pasó 1 año o 2 meses, es decir, más de 2 años hasta que el tribunal dictó el laudo. Y nosotros creemos que esa es una causal más de nulidad. ¿Esto cuánto puede durar? ¿Es como una demanda ordinaria? ¿Puede ser largo esto? Bueno, ¿Un pedido de nulidad? Si uno suma los plazos de la ley, más o menos en 2 meses debería resolverse, pero de muy difícil cumplimiento por la carga de trabajo que tiene el tribunal. ¿Y complejo el caso? Para nosotros es muy claro
Eso sí, no llevó mucho tiempo análisis, pero para nosotros es claro el caso. Una vez que uno lo tiene bien estudiado, el laudo tiene más de 100 páginas, 150 páginas, ¿verdad? Entonces, va a llevar obviamente su tiempo, tiene alguna complejidad, pero reducida en el sentido de que el Tribunal de Apelación no va a tener que meterse a analizar si cuántos días de atraso hubo, si a quién correspondía, quién tenía que dar los permisos. Sencillamente se van a poner a analizar las cuestiones de forma. Okay. Si tenía un plazo e incumplió el plazo, si justificó o no justificó los daños, si cuantificó de manera correcta o incorrecta los daños, etc. ¿Y qué pasa si procede, digamos, si el juzgado paraguayo, el juzgado no civil, declara la nulidad del fallo arbitral? ¿Qué pasa ahí? Y ahí puede declarar la nulidad total o parcial, ¿verdad? Y ahí, en su caso, puede determinarse o verse después cuál es la vía de solución en caso de que se determine la nulidad. ¿Podría haber un nuevo arbitraje? Podría, esa es una posibilidad. ¿Y esto no es peligroso puede ir creciendo la deuda más o no? ¿O ya eso Y, a ver, si se anula y tiene que volver a una nueva decisión eventualmente y nuevamente es condenado el Estado, va a estarse al nuevo monto y también a los intereses que van a correr desde el plazo que se determina. Entonces, el cómputo de los intereses sí es un riesgo. Okay. Bueno, ahí estamos hablando de este tema porque es muy importante. Aparte, es a futuro también creo que es un tema que hay que hablar de vuelta de esta obra pública. Y tenemos varios datos que queríamos compartir también con la gente, Fernanda. También con el procurador que nos acompaña. Recordemos, y haciendo nada más también allí un conteo de los datos, los antecedentes. El proyecto del Metrobús se había aprobado el día 30 de octubre del año 2013. Todo este proceso, y allí empezaba toda esta situación ya cuestionada desde un inicio. Se pensaba, hablando netamente del proyecto, que daría una solución al 30% del problema del tránsito interurbano de Asunción, Fernando de la Mora y San Lorenzo, específicamente en todas esas áreas. Ya en el 2014 anunciaron que el Metrobús estaría terminado, Diego, supuestamente para el 2017. Qué largo, ahora que uno mira en el tiempo, ahora del 2013, bueno, en realidad de antes se estaba hablando. El 4 de junio del año 2015, Ramón Jiménez Gaona dijo: en el gobierno del presidente Cartes, en este primer año de subsidio, se invirtió una suma inferior y ya estamos convirtiendo en realidad el anhelo de miles de usuarios del transporte público. Siguiente. Sin embargo, menciona, en agosto del 2015 se pospuso el inicio de las obras hasta el año 2016. Además, en el 2016 inician las obras del Metrobús. Y vamos así recorriendo un poco y haciendo esta línea de tiempo. El 17 de agosto del 2018, el Ministerio de Obras Públicas terminó por suspender las obras del Metrobús, que, reiteramos, habían iniciado 2 años antes, prácticamente, con un avance bastante lento, hay que decir. Y posteriormente, en el 2020, Royal Seguros demanda al Ministerio de Obras Públicas en torno a esta misma situación. Vamos a la siguiente placa. Allí empieza ya un poco lo que es este tira y afloje desde el punto de vista legal, Diego. En el 2022, el MOPC recibe el pago de 40.390 millones de guaraníes por póliza de seguro del proyecto Metrobús. Este era el monto total. Esa era la póliza que el Tribunal Arbitral le dijo al MOPC: no ejecutes, acá te voy a dar una nueva garantía en caso de que tengas razón, porque si tenía o no razón, si había que ejecutar o no la póliza, estaba siendo objeto de arbitraje. ¿Y no se llegó a ejecutar? Y no, el Ministerio de Obras Públicas ejecutó a pesar de esa advertencia. Y que es motivo por lo cual al Paraguay se le recarga con un 10% adicional de las costas. Por haber ejecutado. Por haber ejecutado en contra de la orden procesal. Tenemos una última placa, no sé si podemos leer y compartir de vuelta. A ver qué decía. Procuraduría solicita... La anterior. La anterior. En diciembre del 2023, el Tribunal Arbitral determinó que Paraguay debe pagar 16 millones de dólares a Motangil. Y ahí si veíamos la siguiente ahora. Procuraduría solicita la nulidad de la condena a Paraguay por el caso Metrobús, que es lo de hoy, digamos. Claro. Es el recurso que planteamos ahora. Ahora, ¿Paraguay acepta errores en esta obra? ¿Lo del seguro se puede considerar un error, por ejemplo, doctor? Es una conducta procesal
que no tiene mucha justificación. Si el tribunal te dice, no ejecutes esta obra y acá tenés otra póliza de garantía que va a asegurarte que a vos se te pague en caso de tener razón, evidentemente estamos hablando de una inconducta procesal. Y en el proceso en sí, en cuanto a las demoras de obra, en cuanto no haber liberado toda la franja de dominio que habían alegado, también esos análisis se hicieron internamente, por lo menos, doctor. A lo mejor no soy la mejor persona para hacer el análisis, yo lo que te puedo decir, no viví ese momento, Claro. Pero lo que yo tengo asumido de los documentos que leí es, está bien, ¿cuántos inmuebles o cuántas personas no estaban desocupando o no, de manera no acordada? Sí. Son 17 personas. ¿De cuántas en todo el trayecto? Muy pocas. Después, el problema de atraso también era una falta de permiso municipal. Si había reuniones, se decían cuál es el problema, qué hay que modificar para la aprobación. Si había voluntad, yo creo que podía terminar sin ninguna objeción. Esto hizo mucho daño a lo que es también la credibilidad de la obra pública, ¿verdad? Porque mucha gente estaba expectante en esta obra, doctor. Había como una ilusión. Mucha gente se sacrificó también, ¿verdad? En cuanto a su tiempo de viaje durante las... O sea, es muy importante que tengamos una sensación de justicia, por lo menos en el cierre de esta obra, y no que tengamos que pagar ese monto. Primero íbamos a tener una solución de primer mundo y mucha gente sacrificó su dinero, el dinero del contribuyente, porque hay que pagar esa deuda de los 27 millones de dólares que ya se generaron. Después también mucha gente sufrió perturbaciones, no podía salir de su domicilio, guardar su vehículo, etc. Es decir, entonces hay mucha frustración y no se entiende un poco la razón. Por eso es que muchos dicen, no, esto se debe a un revanchismo político a lo mejor, porque explicación económica no hay, justificación jurídica tampoco se encuentra, entonces... Del por qué se paró la obra. Del por qué se rescindió, lo único que demuestra es una intención de parar una obra sin una justificación sólida. ¿Fue un error del Paraguay haber hecho eso, que ahora nos puede costar caro, doctor? Y, a ver, yo hoy estoy defendiendo no pagar, ¿verdad? Claro. Pero si uno analiza, yo creo que el análisis económico y el análisis jurídico que se hizo para rescindir la obra no existió y se caen por tierra con lo que se determinó en el laudo arbitral. Mucha gente decía que también Paraguay tendría que haber tomado decisiones jurídicas ya, ¿verdad? Antes de suspender, sí, como ir precautelando sus derechos para finalmente ya tener este escenario de demanda que podía existir, sabía que podía existir. Claro, prepararse para la demanda, que es lo que hicieron ellos, ¿verdad? Cuando gana las elecciones del gobierno anterior, ahí ya dan un mensaje público en contra de la obra. Entonces allí es cuando empieza a parar la obra, la constructora, porque también ve esa animación. Y son todas pruebas que ellos van constituyendo, hacen notas. Lo que entiendo que decís, Diego, es que a lo mejor Paraguay también debía haber preconstituido, claro, crear elementos para sostener su fortaleza. Y en este caso, la Procuraduría lo que hace es defender los derechos de Paraguay, solamente eso, ¿verdad? No está en el tema interno del MIOPC, de la investigación interna, digamos. Exacto, acordar de que hay una causa penal abierta en este tema y el Ministerio Público... Pero eso no va a estar ligado nunca a esto, ¿verdad? No va a estar ligado dependiendo, ¿verdad? Si como consecuencia de todo hay que pagar una suma determinada por un mal proceder de algún funcionario identificado, allí sí eso podría tener consecuencias como una acción de repetición en lo civil o una lesión de confianza en lo penal. Pero para que eso se dé, tenemos todavía que transcurrir mucho tiempo y tienen que pasar cosas. Ustedes no pueden ahora ir contra los funcionarios de su momento, desde que empezó la obra hasta ahora, por ejemplo. No, porque yo hoy que estoy defendiendo que no se pague, entonces, y si no se paga, no hay una lesión al erario. ¿Me explico? Entonces, no hay un daño para el erario. Recién como consecuencia, cuando termine todo el litigio y tengamos el resultado sobre la mesa, allí podemos hacer este análisis. ¿Hay demandas de particulares que hay que atender con respecto a este tema para ustedes y en el área de ustedes? Que yo sepa más allá de este tema, no. Esto es laudo es ahora. Esto del laudo es ahora. Ahora, entre los argumentos también, ustedes habían presentado como Procuraduría, como institución, digo, un pedido de rectificación Sí, nosotros pedimos un pedido de rectificación porque básicamente el tribunal dijo, Mota Engil obtuvo el 30% de lo que solicitó. Sí. Por ende, se le tiene que pagar el 30% de las costas, ¿verdad? Pero al decir que Mota Engil ganó el 30% de lo que solicitó, está reconociendo que perdió el 70% de lo que solicitó. Claro.
Y en términos procesales, y lo dice también el mismo reglamento CENUNMI, la legislación paraguaya, las costas se imponen en función de las ganancias que uno obtuvo. Porque que a Paraguay no se le... Si Mota-Engil pidió 40 millones, se le dio 13, en los, ¿cuánto? 20 millones y algo de dólares, 27 millones de dólares que no se le reconoció a Mota-Engil, es una victoria procesal del Paraguay. Y eso implica que el 70% de las costas tenían que cargarse a Mota. Pero ese pedido de rectificación se rechazó por el... Se rechazó con un párrafo sin decir nada. Y esa hay una falta de fundamentación que nosotros también lo tenemos como un argumento más de nulidad. ¿Por qué? Porque se puede entender que un tribunal decida de una manera, pero no se puede explicar que un tribunal, como ningún juez o ningún magistrado, pueda dictar un fallo sin justificar, sin explicar por qué. Vivimos en un Estado de Derecho y todos tenemos derecho a conocer las razones de las decisiones. Ahora, sí, este juicio es un juicio que es como un juicio ordinario, digamos. Hay testigos, hay pruebas, es un juicio que hay que llevar adelante con... Hay un periodo probatorio, en puridad es más reducido, más sencillo, okay. Y el ámbito de análisis está acotado a las cuestiones meramente formales, no se puede discutir de fondo. Ahora, para reiterar nada más, esto ahora tiene que ser resuelto el pedido de nulidad que realizan como Procuraduría, ¿por quién? Por el Tribunal de Apelaciones de la Capital, la tercera sala. Ya no por el arbitraje internacional. Ya no por el arbitraje, es el Tribunal de Apelaciones de acá, porque eso está en la ley de arbitraje de Paraguay y la ley paraguaya es la que se determinó como aplicable para resolver este conflicto. Mota-Engil tiene oficinas acá, se le notifica acá o esto se hace todo por afuera, digamos. Tiene una representación aquí en Asunción que fue exigido para adjudicársele la licitación. Bueno, vamos a estar atentos, doctor. ¿Qué otro caso fuerte hay por ahora? Bueno, tenemos Varios frentes y muchas demandas también onerosas y estamos tratando de darle prioridad a todo, continuando con las emblemáticas, pero sin descuidar ningún detalle del resto de las causas. Tenemos más de 9.000 causas. Más de 9.000 causas. ¿Para cuántos abogados y...? Para 51 abogados. 51 que tienen la Procuraduría. Aproximadamente 200 expedientes por abogado. Bueno, doctor, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, cuando gusten. Vamos a seguir hablando de esto, ¿verdad? Sí, señor, y Recién vamos a estar atentos también a cómo se resuelve esta solicitud. Reiteramos que hace la Procuraduría, para pedir la nulidad de ese arbitraje internacional que dice Paraguay le tiene que pagar nada más y nada menos que 16 millones de dólares a Mota-Engil por haber recibido el contrato. Sí. Con todo lo que pasó, que sabemos que pasó, y encima pagar ya es mucho. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué pasa. Hacemos una pausa. Ya venimos.